Bueno, entonces ya terminando el existencialismo, en donde ya vimos la última teoría contra la teoría escolástica de la abstracción, nos toca irnos a la tercera crítica empirista contra, bueno, al tercer argumento de los empiristas, que como ya vimos en la primera clase, se basan en una crítica hacia diferentes teorías racionalistas. ¿Ok? Y la tercera y última de estos argumentos es la crítica empirista de los primeros principios. Y aquí es donde entra David Hume. Él es el padre del empirismo, es el máster de masters aquí. Entonces, vamos a poner más grande la letra. Ahí está. Y nos da dos formas de verlo, ¿ok? O nos da dos teorías donde podemos nosotros ver la imposibilidad del conocimiento por medio de los primeros principios, como el principio de causalidad y el principio de contradicción. Nosotros decimos que todo efecto tiene una causa y que las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Ese es el principio de no contradicción. O sea, no pueden ser dos cosas a la vez y al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. ¿Ok? No puede ser pájaro y liebre, pues. No puede ser pato y escopeta. Entonces, por eso es que le decimos eso, ¿no? De que ahora los patos le tiran las escopetas. La cuestión es esa. Nosotros decimos de esa forma. Y Hume trata de derrumbar ese principio con su crítica o con sus argumentos. Empecemos con Hume, donde nos dice, ¿qué estoy haciendo? No tengo ni idea. Bueno, ahí va. Nos dice Hume, en su filosofía empirista, él reduce la idea de conexión necesaria, bueno, así la llaman ellos, ¿no? En lugar de principio de causalidad, ellos la llaman idea de conexión necesaria, a una asociación que se ha hecho habitual entre dos ideas. O sea, es un hábito. No es que todo efecto tiene una causa y toda causa tiene un efecto, sino que las ideas las hemos asociado mentalmente y como lo hemos hecho por mucho tiempo, pues se nos ha convertido en un hábito. Entonces no hay una conexión necesaria entre las cosas de manera a priori, ¿no? De hecho, no es evidente, el principio de causalidad no es evidente de manera a priori. O sea, no se puede demostrar así tan evidente como las matemáticas, ¿no? Como que 2 más 2 son 4. No es así, ¿ok? Porque no se reduce al principio de identidad. El principio de identidad es el único principio que respeta Hume, de que las cosas son lo que son. Es lo único que respeta Hume como principio, pero todos los principios él los termina destruyendo con sus argumentos. ¿Ok? Entonces nos dice, bueno, no hay una conexión necesaria, porque solamente son asociaciones que se han hecho habituales entre las ideas. Entonces, ¿qué es lo que pasa si no hay un principio de causalidad? Bueno, si el efecto es diferente de la causa, por más que analicemos la causa, nunca vamos a encontrar el efecto. Y si el efecto y si la causa es diferente al efecto, pues nunca vamos a encontrar la causa de tal efecto. ¿Ok? Nunca la vamos a encontrar. Así no, nunca vamos a llegar a la verdad, nunca vamos a llegar al conocimiento. No es así, o sea, es solamente por el principio de causalidad y por lo que podemos nosotros comprobar por medio de los sentidos. Es la única manera, que así y nada más. Ahora, no quiere decir por esto que si algo no tiene causa, entonces la nada es su causa. ¿Ok? No es así. Hume no quiere decir eso. De hecho, él rebate porque es lo primero que le van a decir. Porque si las cosas no pueden ser
no pueden venir de la nada. ¿Ok? La nada no crea nada. Como dicen los metafísicos, la nada nadea. La nada no hace nada. La nada es la ausencia de algo. La nada no existe. Y la nada no puede crear algo. Entonces la nada no puede ser la causa de algo. Pero si algo no tiene causa, es porque simplemente no la tiene. Y ya. ¿Ok? No quiere decir que la nada sea su causa. Significa que no tiene causa. Y ya, eso es todo. Como dice Bugs Bunny, eso es todo. Eso, no, ¿cómo es? El deporte. Y eso es todo, amigos. Nomás no tiene causa. Y ya. Y el principio de causalidad, pues no nos es dado por la experiencia. Eso es lo que decíamos al principio. No es evidente. La experiencia no nos dice que una cosa tiene ese efecto de una causa. Porque un efecto puede ser causa de muchas cosas. O sea, puede tener diferentes causas. ¿Ok? O una causa puede provocar múltiples efectos. Como una bola de boliche. ¡Pum! Con los pinos. ¿Ok? Múltiples efectos, una sola causa. Muchas causas, un solo efecto. Entonces, ¿qué lo causó? Nada. No tiene causa, simplemente. Entonces, como no nos es dado por medio de la experiencia, pues se reduce a un hábito adquirido. ¿Ok? Que hemos adquirido. Es como el hábito de tomar café. A los que nos gusta el café, que somos fanáticos del café y que lo tomamos sin azúcar. Bueno, pues el café es un gusto adquirido. Para una persona que nunca en su vida ha tomado café, una persona adulta que nunca en su vida ha tomado café, le das una taza de café calientito, así, bien cargado, sin azúcar, y te lo escupe en la cara. No soporta el sabor. Dice, ¿para qué rayos es esto? ¿Por qué tomas esto? ¿Por qué te torturas de esta manera? Porque el café es un gusto adquirido, así como muchos otros gustos que tenemos. Son gustos adquiridos. Sí, profe, yo pienso que es porque vas viendo, por ejemplo, las diferentes perspectivas del café, pues, de café con leche o cosas así, me explico, ampliedad de lo que estemos hablando, pues, no sé cómo referirlo. ¿Sí? Y vas adquiriendo diferentes gustos, ¿no? Como el gusto de comer verduras. A la mayoría de los niños no les gusta comer verduras. Ajá. Y saber cuál te gusta y cuál no, y así, saber degustar y saber y diferenciar eso, ¿no? Sí, pero si no tienes opción, o sea, te termina gustando, al final de cuentas es comida. Y dices, antes, fíjate, a mí antes no me gustaban las zanahorias y ahora me las como hasta así, con las alitas y órale con las zanahorias. Pero antes no me gustaban. ¿Por qué ahora sí me gustan? Pues porque has adquirido el gusto. Lo mismo pasa con el principio de causalidad. Hemos adquirido el hábito de estar viendo una causa para cualquier efecto, para cualquier cosa. Siempre estamos buscando la causa. ¿Ok? Es un hábito de ver un fenómeno seguido de otro. ¿Sí? Ya comprendemos la analogía. El principio de causalidad es un hábito adquirido. Igual que tomar café o comer verduras. Igual, un hábito adquirido. Algo que lo hemos repetido, 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 termina, termina confundiendo a nuestra mente y viéndolo como si fuera una realidad y un principio que no podemos negar. Pero para Hume, solamente es una asociación de los fenómenos que se ha hecho habitual entre dos ideas. Todo el tiempo queremos ver la causa de las cosas. Hume tiene por evidente aún el principio de identidad. ¿Ok? O sea, el principio de identidad no es un primer principio. No es como el principio de causalidad, ¿no? Porque si los principios tienen que explicar todo.
Tienen que darnos leyes universales, leyes generales que apliquen para todo. Pero como no son evidentes por medio de la experiencia, no son posibles. Pero el principio de identidad sí es posible porque las ciencias de ideas se fundan en él, solamente que se reduce se reduce todo el razonamiento a ecuaciones matemáticas. ¿Ok? Entonces, el principio de identidad va a ser para Hume como el 2 más 2 son 4. ¿Ok? Si le echo esta sustancia a esta sustancia en estas cantidades, me va a resultar esto. Así es como vamos a adquirir el conocimiento. Así es como vamos nosotros a conocer, porque las cosas son, ¿ok? Tienen una identidad, pero el razonamiento va a ser entonces como matemático para poder conocer, ¿ok? Podemos tener razonamientos de muchos tipos, pero no todos los razonamientos nos van a llevar a conocer nuevas realidades. Solamente por el principio de identidad y de esta manera, como una ecuación matemática, vamos a ir aumentando el conocimiento. ¿Sale? Los principios son una generalización de datos de la experiencia. Son hábitos mentales, son convenciones lógicas. O sea, son cosas que nuestra mente se ha hecho como para disuadirse, para ahorrarse trabajo, para no volverse loco. ¿Ok? Generaliza los datos de la experiencia y los convierte en hábitos. Esto sigue de esto. ¿Ok? Por lógica te voy a obtener esto. La deducción es un hábito que se usa por el principio de causalidad. Pero en realidad eso no es cierto. O sea, mm, muchos primeros principios o muchos principios de causalidad han sido derrumbados primero. O sea, la razón más fuerte que nos da Hume es porque la razón humana evoluciona. Eso significa que lo que antes parecía inconcebible, pues deja de parecerlo cuando la experiencia muestra que son reales. ¿Ok? Entonces nos parecía imposible volar. Y de repente alguien inventa una máquina que vuela. Y nos parecía imposible, no sé, sumergirnos en los mares. Y alguien inventa un tanque con el que puedes respirar bajo el agua. Un sistema para poder respirar bajo el agua. Y era inconcebible, eso no se podía. Pero la experiencia muestra que son reales y poco a poco va derrumbando todos los principios y todo lo que creíamos. Pues va a ir evolucionando. Imagínense en los tiempos de Hume, siglo XVIII, siglo XVII, por ahí, donde ni siquiera había electricidad todavía. O sea, él escribía sus libros con un tintero y una vela y una noche, escribiendo. Imagínense que él hubiera podido suponer que en algún momento íbamos a escribir en ordenadores que corregían que podemos mecanografiar sin siquiera mancharnos los dedos de tinta. Se imagina, bueno, él lo predijo, o sea, él dijo, algún día va a pasar lo que no nos podemos ni siquiera imaginar en la actualidad. Si ahorita decimos, con nuestra ciencia ficción dice que podríamos teletransportarnos de manera cuántica de un lugar a otro, o nosotros o la mercancía, las cosas, desmaterializar los átomos y materializarlos de nuevo con su misma estructura atómica en otro lugar, lo vemos como ciencia ficción. Pues ahora imagínense ellos, veían nuestra vida como ciencia ficción. Imagínense a Hume, un tipo que se transporta en un carruaje jalado por caballos. Le decimos que dentro de unos siglos los caballos van a ser solamente mascotas y que los carros se van a mover por medio de combustibles que van a arruinar el planeta. Imagínense eso. Que le podamos decir que él podría ir de París a Inglaterra en menos de una hora, volando.
Pues él lo dice, lo que parece imposible, la experiencia muestra después que son reales. Inversamente, el principio de contradicción solo tardíamente ha prevalecido en la humanidad. Pero también ese principio se derrumba con el tiempo, con la evolución de la razón humana. O sea, lo que nos parecía contradictorio en algún momento, que no se podía, pues resulta que sí se puede. Resulta que sí se pudo siempre. No, pues no se puede dar la vuelta al mundo en 80 días, decía aquel libro de Julio Verne. ¿Alguien ha leído ese libro? No, pero tengo, sí, sé, ahí conocimiento. ¿Nunca ha leído La Vuelta al Mundo en 80 días? Yo sí, profe. Yo sí Sí, también. sí. Ah, ¿cómo se llamaba el acompañante del protagonista? A ver si es cierto que lo leyeron. Profe, no me acuerdo, está en la primaria cuando lo leí, yo creo. ¿Cómo se llamaba? Ok, el personaje principal, ¿cómo se llama? ¿Cuál era el nombre? Unbelievable. Phileas Fogg es uno de los personajes más memorables de Julio Verne. Passepartout, el francés cirquero que andaba con él y era su mayordomo. Y le dijeron que era imposible que él pudiera dar la vuelta al mundo en 80 días. Ahora imagínense que le dijéramos que podemos dar la vuelta al mundo en 2 días. ¿Qué tal, eh? Si en 80 días parecía imposible, ahora imagínense en 2. Entonces, es un hecho que los datos de la experiencia hacen fracasar todos los principios. Eso ya, o sea, esa es la realidad. Hacen fracasar todos los principios y no hay ningún principio que en algún momento o algo, o un paradigma que en algún momento haya existido y que no vaya a caer. Todo lo que es puede después no ser. Todo es contingente. Todo es experimental. Todo se da por medio de la experiencia. No por abstracción, ¿ok? No por la ley de la causa y el efecto. Entonces, esos que venden libros motivacionales de causa y efecto, pues Hume no estaría muy de acuerdo con sus teorías, ¿no? Porque no hay causa para todo. Y no es que la nada sea su causa, acuérdense de eso. Simplemente no tiene causa. Porque es solamente una habituación. Nos hemos habituado a verlo de esa manera. ¿De acuerdo? Eso es lo que ha pasado. Profe, Entonces, sí, dime, Julia. pero yo lo que no entiendo es cuál era el fin de esto, pues, de lo que él dijo. El fin es poner las bases del empirismo. Poner las bases, o sea, así es como se debe hacer ciencia, así es como se debe estudiar, así es como vamos a progresar como humanidad, así es como tenemos que hacer la filosofía, así es como tenemos que vivir. ¿Ok? Y todo lo demás no sirve. Por eso es un paradigma filosófico. Por eso es un método filosófico también, el empirismo. Por eso debieron verlo en clase de filosofía. Porque es la manera en la que ellos van a hacer filosofía. Y estas teorías, por supuesto que influyen muchísimo en cómo vivimos actualmente. ¿De qué tan fuerte es esta influencia? Que nuestro sistema educativo está basado hasta que llegó este presidente con un nuevo paradigma, un paradigma humanista en educación, pero los últimos 200 años tenemos con este paradigma
en la educación, con el paradigma empirista. Tanto así que la psicología se convirtió en empirista para poder ser legalmente ciencia. Tanto así influyó. Acuérdense lo que les dije en la primera clase de los argumentos del empirismo. El empirismo influye en definitiva a Augusto Comte, ¿ok? Y en su positivismo. El positivismo, arraigado en la ley desde la ley de los tres estadios y desde la tesis empirista, en donde nada puedes conocer si no es por medio de los sentidos, deja fuera todo conocimiento que no sea experimentable, que no se pueda conocer de manera sensible. Y entonces haces un sistema educativo cientificista en donde dejas fuera la metafísica, la mayor parte de la filosofía, la psicología, porque en ese momento la psicología no era, ya no se convertía en ciencia, ¿no? Se dejaba de ser ciencia porque no era verificable. ¿Ok? Entonces dejas fuera la psicología también y solamente instruyes a la gente en las ciencias experimentables, química, biología, matemáticas, etc. Y entonces, ¿qué obtienes de un sistema educativo de este tipo? Pues un sistema que es antifilosófico, irreflexivo, antirreligioso también, ¿okay? Se va a ir en contra de todo tipo de religión y todo tipo de espiritualidad. Y el ser humano es un ser de espiritualidad, es un ser de fe también. Necesita la esperanza, pero se lo quitas o la reemplazas con la esperanza de la ciencia para un mundo mejor y un futuro mejor. O sea, tiene muchas repercusiones. Ahora, este sistema filosófico positivista basado en el empirismo de Hume y todo el sistema inglés, lo implementamos, se lo damos a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros tatarabuelos, a nuestros padres y a ustedes todavía les toca en la primaria. ¿Y qué obtienes con este sistema donde ya no hay reflexión filosófica, sino, este, sino gente de ciencia, gente que solamente cree en lo que puede ver, gente que solamente cree que la ciencia es lo que los va a llevar a hacer una mejor humanidad? ¿Qué es lo que obtuvimos? A ver, Brianda, ¿qué obtuvimos al final? A ver, tu micrófono, ábrelo, por favor. Ahí está. Ya te oigo. Hoy se volvió a cerrar. Ahí está. ¿Qué cosa? Tienes que quitar Tienes que activar tu micrófono. Profe, Sí, ¿cuál era la profe. pregunta? A ver, ¿qué obtenemos con este sistema educativo basado en el empirismo? El empirismo. O sea, como que la ciencia es lo único Así que es, la debemos ciencia es lo único. estudiar. Pues yo pienso que en parte podría ser, pues tenemos a muchas personas estudiando carreras que no son su vocación, por ejemplo, pues artistas, ¿no? Más que nada lo veo así. Ok, tenemos mucha gente estudiando cosas que no son su vocación. Eso es una de las cosas. ¿Y qué genera eso? O sea, a lo mejor Pues, iba a ser un tremendo guitarrista, pero en lugar de eso, es un mediocre contador público, pues infelicidad tal vez, ¿no? por supuesto.
Ok, esa es una consecuencia. ¿Sale? ¿Qué otra cosa, Gabriela, pudiéramos decir? Pues también opinaba lo mismo, pues que la gente no es feliz cuando no hace lo que le gusta. Tenemos muchas personas que a la fecha, bueno, yo conozco muchas personas que a la fecha sí son buenos en lo que estudiaron, pero pues no son felices y la finalidad de. Sí, pero como lo que importa es la ciencia y lo valioso es la ciencia, entonces construimos un método para medir la inteligencia basado en la ciencia, como eso del coeficiente intelectual, que se creó por ahí de los años 50, 60, por ahí. Y entonces medimos la inteligencia de algo basándonos en su capacidad matemática y en su capacidad de lenguaje, pero no en sus habilidades físicas, emocionales. Eso no cuenta como inteligencia para el coeficiente intelectual, pero sí es parte de la inteligencia. Y obtenemos generaciones irreflexivas, muchas. O sea, no pensamos, solamente comprobamos los datos y los damos por cierto, pero no reflexionamos. Por eso es que ahorita la clase de filosofía y epistemología te está volviendo loco, te está volviendo loca. ¿Ok? Porque no estamos acostumbrados a reflexionar. ¿Ok? Por ahí en una de mis páginas subí un meme que dice, que sale en los de Matrix, y dice, siento que me duele el cerebro. Dice, es normal, nunca lo has usado. Cuando sale Neo de la Matrix, ¿no? Entonces es probable que con estas clases te duele el cerebro. Es probable. Después de unos años de carrera, vas a decir, pero si no estaba tan difícil. Pero es porque lo has estado entrenando, has estado reflexionando. Te has estado metiendo en broncas con las preguntas del maestro Fabián que de repente te agarra y te pregunta, ching, ¿y ahora qué le digo? Y sí, profe, es que bueno, yo pienso que es mucha información que la verdad, ni por acá se me pasaba información así, ni de filosofía, ni de epistemología, ni nada. La verdad, entrando aquí, era la primera vez que veía estos temas, jamás había visto estos temas y pues, epistemología, la verdad, se me hace muy difícil, la verdad, pues, es mucha Epistemolo- teoría. Epistemología yo la vi hasta el tercer año de filosofía. ¿Ok? Antropología la vi en segundo año. Introducción a la filosofía sí la vi rápido, pero, o sea, aquí les están dando a ustedes en un semestre, en un cuatrimestre, lo que yo vi casi en 3 años de carrera de filosofía. O sea, sí es mucho. Sí es para volverse loco. Sobrevivan a este cuatrimestre y van a ver que va a empezar a tener sentido todo lo demás. ¿Ok? Bueno, voy a dejar de grabar. Maestro, Sí, ¿no Paola. tiene ¿no conoce algún libro que nos pueda recomendar de filosofía para Sí.